Hola, bienvenidos a esta nueva edición de El Tragaluz. Aquí estamos intentando arrojar luz sobre nuestra cultura, sobre nuestra historia. Y hoy nos acompaña también Tere Cortés. Hola Tere, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú? ¿Qué tal? Pues yo bien, yo contento de estar aquí contigo y más en el tema que vamos a tratar hoy, que es un tema que tú sabes que a mí me gusta especialmente. Muy bien. Y yo no entiendo mucho, pero bueno, te ¿Cómo que no preguntaré. entiendes? Yo sé que a ti te encanta la poesía. Sí, Yo me acuerdo de tu padre cómo recitaba, que era un rapsoda. sí. Vamos, te hacía vivir, cómo dramatizaba aquellos romances y esos poemas que él recitaba. Se lo inventaba, ¿eh? Ya te Bueno, lo digo. algunos yo creo que él improvisaba de vez en cuando. Sí. Pero era maravilloso escucharlo, porque la poesía tiene algo especial y hoy vamos a hablar de eso, de poetas españoles de nuestro siglo XVI y XVII, sobre todo del siglo de oro de la literatura española, que se llamaban los poetas místicos. Palabra místico. ¿Me puedes explicar un poquito? Bueno, el misticismo tiene que ver con el misterio, Sí. pero misterio en un sentido sagrado, de cómo llegar, en el caso de ellos, cómo llegar a un contacto, a una relación personal, directa con Dios. ¿A través de la poesía? No era a través de la poesía. Ellos tenían su vía mística, que tiene que ver con su religión. Ellos eran católicos, en su mayoría. Tiene que ver con la práctica de su religión y con algunas cosas que ellos iban descubriendo en sus prácticas devocionales, personales, pero luego lo expresaban en la poesía. Y se ha hecho famoso a través de la poesía. Ellos sí podían leer la Biblia, ¿no? La palabra. Es una buena pregunta, Claro. porque algunos de ellos sí tenían acceso, como eran religiosos. Estamos hablando de Fray Luis de León, de San Juan de la Cruz, de Teresa de Ávila, etcétera, etcétera. Eran religiosos, tenían acceso a las escrituras, pero normalmente en latín. Y el caso es que uno de ellos, de los que vamos a hablar, Fray Luis de León, ¿te acuerdas cuando hemos estado en Salamanca? Salamanca, sí. Tiene allí una estatua, estuvimos en el aula donde él daba clase. Exacto. Y no sé si algo más tenía, ¿no? En la plaza. Claro, esa estatua que está él mirando hacia la fachada, esa fachada que siempre hay gente haciendo fotos, sí. del edificio más antiguo de la Universidad de Salamanca. Tiene ya 800 años, fíjate. Sí, yo recuerdo la primera vez que fuimos allí, que nos invitaron, y me llamó la atención eso, a la gente que estaba allí. Yo decía, ¿y estos que miran? ¿Y por qué hacen fotos? Y luego Alfredo me explicó un poquito. Nuestro guía allí nos explicó sí. muchos puntos interesantes que tiene sí, que yo de verdad fachada. Yo desconocía, la verdad, y gracias a él, pues sí. Y además interesante. Sí. Su vida, la historia. Allí ha habido grandes intelectuales de la vida española, antiguos y no tan antiguos, y lo sigue habiendo. Pero este hombre, por ejemplo, Fray Luis de León, que él nació en Belmonte, en Cuenca, en 1527, hace ya casi 500 años. Pues él, fíjate, ahora que tú preguntabas eso de su acceso a la Biblia, él se preocupó de traducir el Cantar de los Cantares para una pariente suya, que era monja. ¿Él lo podía hacer? Ahí está la cosa, Oh, porque lo claro, hizo y le costó la cárcel. La Inquisición fue tras él, vieron que había unas porciones de la Biblia que estaban traducidas al castellano y dijeron, uy, ¿quién ha hecho esto? Se supo que lo había hecho él, y aunque era una persona importante en la universidad y todo lo que quieras, pero estuvo en las cárceles de la Inquisición. Y entonces regresó, después del tiempo en prisión, y regresó a ese aula que tú y yo hemos visitado, que te impone, sí. porque todavía hay madera, pupitres de aquella época. Él se ve que dijo una expresión, ¿no? Dijo una expresión muy famosa. Como... Decíamos ayer, como decíamos ayer. Después de un tiempo ausente... Porque estaría mucho tiempo, ¿no?, en la cárcel. Sí, estuvo bastante tiempo. Bueno, no toda una vida, pero estuvo... No recuerdo si fue un año o varios años, pero llegó ante sus alumnos y dice, como decíamos ayer, o decíamos ayer. Eso a mí me enseña cómo este hombre tenía una idea de que él tenía claro su propósito en la vida
Y a veces hay interrupciones. Sí, Eso nos pasa hoy día también, ¿no? sí. Y a veces es bueno también, ¿no? Porque yo creo que ese tiempo en la cárcel buscaría, ¿no? Buscaría al Señor, ¿no? Sí, A su manera, no sé. Porque yo creo que él tendría algún interés, cuando estamos en esa búsqueda con el Señor, hay un tiempo como de oscuridad, ¿no? En sí. nuestra vida, o de parar, ¿no? Parar el reloj, ¿no? Y yo creo que para él la cárcel fue eso, ¿no? Un tiempo de búsqueda, de parón, pero decir, a ver qué hay aquí, ¿no? Sí, la literatura está llena de casos de personas que han tenido que pasar por prisión y después de su paso por prisión o durante su paso por la cárcel han buscado, han escrito cosas interesantísimas. Creo que estuvimos hablando en uno de nuestros programas acerca de John Bunyan, del progreso del peregrino. Sí. Es un ejemplo de esto. Pues él, curiosamente, uno de los motivos de la poesía de Fray Luis de León era el buscar siempre la tranquilidad, buscar los lugares apartados, lo que llamaban la poesía bucólica. Tengo aquí unos versos suyos que dicen, bueno, de los más famosos, dice: qué descansada vida, la del que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Esta búsqueda, ¿no? salir del mundanal ruido, buscar el silencio, buscar la quietud, buscar la paz. Esto me recuerda también cuando Jesús dice que estaba con sus discípulos, que lo estaba enseñando, y dice que por la noche se iba a un lugar apartado para buscar a su Padre. Sí. Necesitamos, y yo creo que como Jesús mismo necesitaba del Señor, nosotros también necesitamos, ¿no? Esa búsqueda y esa comunión, esa guía, esa dirección. A buscar al Señor, ¿no? Buscar al Señor. Sí. Y yo creo que estos poetas que tenían esta búsqueda de Dios tan intensa, lo expresan de una forma maravillosa en la poesía. El huir del mundanal ruido, el buscar esa descansada vida. Y yo creo que nosotros también a menudo necesitamos eso, como tú dices. Sí, porque yo creo que en este mundo hay mucho ruido, hay mucha información, muchos bombardeos de todo, la tele, internet, todo. Entonces yo creo que a veces necesitamos un apartado para estar en silencio y solo escuchar, porque yo creo que cuando está en el silencio escucha la voz del Señor, ¿no? Porque cuando hay tanto ruido, tanto movimiento, yo creo que no. Aunque el Señor habla, no escucha, porque hay mucho ruido. Exacto, exacto. Eso es lo que ocurre en nuestros días. Estamos tan rodeados y aturdidos incluso por el ruido de nuestro alrededor que no podemos sintonizar con las cosas más esenciales de la vida. No hace falta que seas un místico, no hace falta que seas un monje, no hace falta que seas un poeta, por supuesto, para que tú busques también ese punto de silencio, de encontrarte, no solo encontrarte a ti mismo, sino sobre todo encontrarte con Dios. Porque conociendo a Dios es como realmente te conoces a ti mismo. Y ellos buscaban eso, ellos buscaban esa vía de iluminación, tenían sus caminos de limpiarse de los pecados, de buscar esa tranquilidad, de pasar por la noche oscura del alma, como decía San Juan de la Cruz. Esto me recuerda a un texto que dice Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y añade, y nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, esa búsqueda, ese camino, está solo en Jesús. Exacto, exacto. A mí me gusta mucho, como te digo, la poesía de los místicos españoles, me encanta, pero ¿sabes qué te digo? Yo siempre encuentro un problema en su enfoque. Y es que ellos hablaban de eso, la vía mística. Es como un camino para subir hasta Dios. Y yo creo que el Evangelio es lo contrario. El Evangelio no es un camino para subir hasta Dios nosotros, sino que el Evangelio es el camino que Dios tomó para descender hasta nosotros. Así que no tenemos, como digo, la necesidad de ser místicos, ni frailes, ni monjes, ni nada de eso, porque Dios ha hecho todo lo que había que hacer para acercarse a nosotros. Pero sí tenemos que tomar esa responsabilidad de decir,
voy a aislarme o voy a quitarme todo el ruido de todo lo que se me dice y voy a concentrarme en mi relación con Dios. Y eso es importante. Necesario también, yo creo, ¿no? Es necesario. Tener un tiempo con el Señor, con la palabra, porque ahí eso es cuando el Señor te habla y cuando tú puedes escuchar. ¿Cómo es eso en tu vida diaria, por ejemplo? Yo, pues, normalmente me levanto, me tomo un café y me pongo a orar, a buscar en la Biblia, hago lo que se llama devocional, ¿no? Tener un tiempo con el Señor. Y ahí me paso el tiempo que, que considero. Puede ser 1 hora, puede ser media hora, puede ser según el tiempo. Pero eso, tener la comunión. Porque yo creo que con el Señor es algo así como una pareja, ¿no? Si tú pasas tiempo con la pareja, la conoces, sabes lo que le gusta, lo que no le gusta. Entonces, es un acercamiento. Si no pasas tiempo, no conoces a la pareja. Entonces, los puntos que tiene en común con ella, lo que a ella le gusta, y tú poder sorprender, ¿no? Algo así, esa relación, ¿no? Sí, Nosotros, una relación viva. Viva, sí, sí, y real, y día a día. Porque a veces, la verdad, recuerdo cuando yo era joven, yo no conocía al Señor y a lo mejor clamaba, pero cuando me pasaba algo, tenía alguna situación difícil, clamaba. Y no, esto es cada día, es un vivir cada día con el Señor, con comunión todos los días, a todas horas si tú quieres. Hay acceso directo, porque ella lo proveyó en la cruz del Calvario, ¿no? Así es, así es. Sí, Señor. Me ha gustado eso que has dicho, de esa relación de pareja. Porque precisamente algunos de nuestros místicos, como Juan de Yepes, más conocido como San Juan de la Cruz, usó también ese símil. Y él se basó mucho en el Cantar de los Cantares, igualmente. Él compuso ese maravilloso poema que para muchos es la obra cumbre de la poesía española de todos los tiempos, que es el Cántico Espiritual. Y él se aproxima bastante, y yo creo que quiere basarse en el Cantar de los Cantares. El Cantar de los Cantares es poesía. Por supuesto, es poesía, y es poesía amorosa, pero también con un sentido, se le puede dar un sentido oculto, místico o secundario, por así decirlo, que además de ser amorosa es sagrada. Del amor entre el hombre y la mujer, pero también el amor entre el Creador y la criatura, o entre Dios y su pueblo. Tiene muchas interpretaciones. Entre Dios y nosotros, ¿no? Por ejemplo. San Juan de la Cruz, o Juan de Yepes, según como lo quieras llamar, tiene ese cántico espiritual donde él se identifica como la esposa. Él es la esposa que va buscando a su amado, allí como el Cantar de los Cantares. ¿Y dónde te has ido? Está buscándolo, ¿no? Se había perdido, ¿no? Y en ese poema, una búsqueda. En ese poema largo, él explica esa búsqueda y ese camino hasta llegar a la unión mística con el amado, que es Cristo. Tiene unos versos muy bonitos. Yo he señalado algunos que me gustan de él. Aquel de la noche oscura. Dice, en una noche oscura, con ansias, en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. Y bueno, no la voy a leer entero, pero termina diciendo, quedéme y olvidéme, el rostro recliné sobre el amado, cesó todo y dejéme, dejando mi cuidado entre las azucenas olvidado. Qué tierno, ¿no? Sí, tierno, paz, ¿no? Sí, sí, en el regazo ahí. Después de su búsqueda es el descanso, descansar en los brazos del amado. Qué preciosa imagen. Sí, qué bueno, ¿no? Es descansar en el Señor cuando tenemos al Señor. Así es. Podemos descansar. Él nos habla también de Dios, de Cristo, como esa fuente de la que emana todo lo que necesitamos. Hay bueno, no lo voy a leer porque no nos daría tiempo, pero es un poema precioso, el de la fontana de San Juan de la Cruz. Pero la gente, nuestros televidentes lo pueden buscar porque tiene muchas versiones, incluso musicales. Ese poema suyo lo musicó un gran maestro, investigador, experimentador y maestro del cante flamenco, que fue Enrique Morente. Él tiene ese poema. Pero, más curioso, ¿tú sabes quién es Rosalía? Sí, sí, sí. Pues Rosalía
antes de ser tan famosa, porque ahora la conoces como, no sé cómo se llama su música, electrolatino o algo así. Antes era más flamenca, ¿no? Ahora Su sí. primer disco era un disco de flamenco. Flamenco, sí. No era un flamenco muy puro, pero hizo un disco de flamenco. Y en ese disco ella hace un homenaje a Enrique Morente y precisamente canta ese poema de la Fontana. De aquella eterna fonte está escondida, que bien sé yo do tiene su manida, aunque es de noche, aunque es de noche, aunque es de noche. Preciosa canción. No lo ¿Te suena, sabía. verdad? Sí, pero no sabía que era de ahí. Mira, qué cosa. Yo aprendí una cosa más. Pues mira, Rosalía, que lo busquen los fans de Rosalía, tiene una versión preciosa Sí, es muy bonita la canción. de este poema. Y es la búsqueda de Dios en la noche. Ese concepto de la noche oscura del alma es muy importante en Juan de Yepes. ¿Tú te has encontrado alguna vez en esa situación, buscar a Dios en la noche? Sí. A veces en el desespero, en el desamparo, que te sientes sola, que estás pasándolo mal. Y te levantas de madrugada y dices, Señor, ayúdame en esta oscuridad, que tú pongas luz, ¿no? Y el Señor da luz, da paz, da ese sosiego, da esa calma, ¿no? Y gracias a Él, porque Él nos da todo eso y más. Dice, todo lo que necesitamos. Así es. Todo eso lo tenemos en Él. Y nosotros ahora podemos hablar, quizá con... A algunos les parecerá que hablamos con ligereza de estos temas, cuando los místicos, porque estamos hablando de los místicos españoles y el Evangelio aquí en el Tragaluz, cuando los místicos lo veían como algo tan trascendente, tan solemne, de una búsqueda de toda la vida, y nosotros parece que hablamos con ligereza, pero no es ligereza. No, yo creo que es la sencillez, ¿no?, del Evangelio, porque dice que hasta un niño lo puede entender la palabra. Exacto. Ese es el énfasis que yo quiero dar hoy, que parece algo tan oculto, tan misterioso, pero Dios lo ha revelado. Sí. Entonces no hablamos con ligereza, hablamos con sencillez, porque Dios nos ha querido dar un mensaje sencillo, de que ya no se trata de que nosotros hagamos un camino de ascenso hacia Él, sino de que Él ha emprendido el camino de descenso hacia nosotros. Y el capítulo 2 de Filipenses lo explica de una manera maravillosa. Como Él, siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como una cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se hizo semejante a nosotros, los seres humanos. Y además haciéndose la condición de hombre, no solo hombre, sino además siervo. Y además no solo siervo, sino alguien que murió en la cruz. Y por eso Él va a ser exaltado. Y toda rodilla se doblará. Y todo nombre confesará que Jesucristo es el Señor. Pero fíjate cómo ahí es al revés de lo que decían nuestros místicos. No es qué esfuerzo tengo que hacer yo para llegar a Dios, sino es qué sacrificio tan grande hizo Él para llegar a nosotros. Él lo preparó ya todo. Él lo hizo posible todo. Y de hecho, como tú decías, que vino como un hombre, es para identificarse con nosotros, ¿no? Porque Él pasó como nosotros, ¿no? Se hizo hombre y padeció lo mismo que nosotros, ¿no? Pero bueno, Él más, porque Él dio su vida por nosotros. Y eso de verdad a mí me hace sentir, a veces no sé cómo explicarlo, pero no siento como digna, ¿no? Porque tú puedes dar tu vida por alguien al que te ama, a que tú amas, pero nosotros éramos contrarios al Señor y yo nunca lo voy a entender. Ese amor tan grande que tuvo hacia nosotros, yo siendo pecador, siendo contrario, Él se dio por mí. Él pagó mi deuda en la cruz del Calvario. Él dijo, se despojó, como tú decías, de toda su gloria, de estar a la presencia de su Padre. Yo voy a bajar a la tierra y voy a dar mi vida por este contrario, por la humanidad, ¿no? Entonces eso te hace pensar qué amor tan grande, ¿no?, el Señor que tiene. Entonces el Señor de verdad te está llamando. El Señor tiene los brazos abiertos. El Señor de verdad quiere mostrarse a tu vida, a tu corazón. Quiere mostrar ese camino que solo va al Padre, que solo en Él hay vida, que solo en Él hay esperanza. Estés pasando por donde estés pasando, el Señor está ahí y te está diciendo, ven a mí, que yo he preparado todo, está todo dispuesto.
Solo tienes que recibirlo por la fe y por la gracia, y Él te lo da. Amén. Es precioso, la gracia de Dios. Lo que tú dices, ¿qué he hecho yo para merecerlo? Sí, nada. Pero lo dice en Romanos, que esa es la gracia de Dios, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Maravilloso. Estos poetas de los que estábamos hablando, estos místicos españoles de nuestro siglo de oro, por su tradición y por su contexto religioso no conocían realmente esta gracia. Pero en su deseo de acercarse a Dios y de conocerle, yo creo que se aplica esta verdad bíblica de buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y yo en muchos de ellos veo que realmente Dios les ha mostrado esa gracia. Veo, por ejemplo, a Fray Luis de Granada, cuando escribe su guía de pecadores. Él fue un gran éxito en su tiempo y aunque era un hombre 100% católico, la Inquisición fue tras él, porque entre sus enseñanzas él hablaba de una relación personal con Dios. Me hace gracia porque no calla. Cuando conoces al Señor no puedes callar, ¿verdad? Aunque la Inquisición te persiga, ¿no? Sí. Es algo que es una palabra de liberación, ¿no? Entonces no te lo puedes callar, es un regalo. Entonces tienes que compartirlo, ¿no? Es como cuando te pasa algo bueno y tienes que decirlo porque si no parece que te quema, ¿no? No lo puedes guardar, no puedes guardar ese secreto. Tienes que darlo a los demás porque también son para los demás, para los que buscan de verdad. Y que los que busca halla, el que pide recibe y al que llama se le abre, ¿no? Es una promesa, ¿no? Así es. Y estos místicos eran auténticos buscadores contracorriente. Contracorriente porque se arriesgaban, como este que hemos mencionado, como Juan de Ávila, por ejemplo. A él se le llamó el apóstol de Andalucía, porque aunque se hizo famoso en Ávila, en su relación con Teresa, etc., pero él recorrió Andalucía también intentando reformar la vida religiosa dentro del catolicismo español, intentando también que la gente tuviera ese acercamiento de una manera personal a Dios, y por eso él también fue vigilado muy de cerca por la Inquisición. O bueno, la famosísima, si hablamos de los místicos, por supuesto tenemos que hablar de Teresa de Ávila, conocida como Santa Teresa de Jesús. Tocaya mía. Exacto, como tú, tu prima. Ella, que venía de una familia seguramente de judíos conversos, que mostró desde muy niña ese deseo de buscar a Dios, de servir a Dios. Y era una mujer pionera en muchos sentidos. Sí, porque las mujeres en aquellos tiempos, sí, sí. Tener estudios, poder leer, o sea, era difícil, ¿no? Era complicado, ¿no? Que los hombres aún les daban los estudios, algunos que tenían poder adquisitivo, que podían, estudiar y podían pagarse. Gente de bien, porque la gente humilde, esa mujer no creo que sería tampoco, sus padres no serían... No eran muy ricos, eso, realmente. Ahí voy. Pues sí, como tú dices, era algo más propio de hombres. Hasta ahora estamos hablando de los místicos españoles y el Evangelio, sobre todo los místicos de la poesía del siglo de oro. Y hemos mencionado sobre todo nombres masculinos, pero ahora dejamos para el final el nombre más alto, que es de Teresa de Jesús, Teresa de Ávila o Santa Teresa de Jesús. Y como tú dices, ella luchaba además contra corriente por ser mujer y porque quería reformar muchas cosas en su orden. Y es muy curioso porque en sus escritos se ve claramente que ella protesta contra eso. Ella dice que no es justo. Qué valiente, ¿no? Sí, es muy valiente. No es justo que por ser mujer tenía que demostrar el doble, tenía que trabajar el doble, que por ser mujer ya era objeto de desconfianza de sus confesores, de sus directores espirituales, de los inquisidores. Y ella también fue perseguida muy de cerca por la Inquisición. Ella tuvo problemas reales con la Inquisición. Después, al cabo de un tiempo, la Iglesia la convirtió en santa y hoy nos olvidamos de que en su tiempo... Lo pasó mal, ¿no? Ella fue, por muchos de su tiempo, era considerada una hereje, prácticamente,
porque era una mujer, como tú dices, con mucho ímpetu en su búsqueda de Dios. Ella tiene unos versos preciosos y yo me acuerdo de aquel que dice, vivo sin vivir en mí y de tal manera espero que muero porque no muero. No, y tan alta dicha espero que muero porque no muero. ¿Qué te sugiere a ti eso? A mí me recuerdan unos versículos de la Biblia. Sí, Pablo, ¿no? En Gálatas dice, ya no Vivo yo, mas Cristo vive en mí. Así es. Cuando Cristo es nuestra vida, como dicen Colosenses, entonces se da esta paradoja. O como también dice Pablo en Filipenses, dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Muero porque no muero. Ella dice en un poema que yo quiero leerte aquí, muy cortito, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Y este es el resumen que yo quisiera dar, solo Dios basta, en Él está todo. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, como tú has dicho antes. Y el resumen de todo lo que habemos del Evangelio en estos místicos españoles es este. Ellos se esforzaban sinceramente, se esforzaban por encontrar su camino de ascenso, de cómo subir hasta Dios, cómo llegar y subir hasta Dios. Pero en realidad el Evangelio nos dice que Dios se hizo hombre, que Dios se humilló, Dios se hizo lo más pequeño y Dios bajó hasta nosotros. Y no solo descendió al hacerse hombre, sino que además tomó nuestro pecado. Tomó todo aquello que nos separa de Dios. Impensable. El Dios santo, santo, santo tomó el pecado sobre sí para darnos la salvación. Muchas gracias, Tere, por tu compañía. A ti. Muchas gracias.